Muy bien, bienvenidos nuevamente. Estamos dando un update con relación al repaso de reválida. En esta ocasión vamos a traer contenido sumamente interesante, un contenido que realmente no se utiliza mucho o no se le da mucho énfasis en algunas eh, eh, escuelas, ¿no? En algunas preparaciones académicas, pues como son, digamos, reducidas en tiempo, pues hay temas que no se tocan y esto es uno de los temas que generalmente, pues, no se toca muy a fondo, que es el sistema de cascada o sistemas dobles, sistemas que son un poquito más complicados, sistemas que pretenden temperaturas extremadamente bajas. Así que es uno de los temas que vamos a estar tocando como medio de actualización y preguntas que han salido en el examen de la realidad con relación a este tipo de temas. Voy a compartir la pantalla con ustedes para comenzar de inmediato. Como les hablé anteriormente, pues el sistema doble etapa, qué significa, qué es lo que es, cuál es la importancia que tenemos que conocer. Sistema en cascada, capacidad de compresor tornillo, proceso de pop down, qué significa, a qué se relaciona, que vamos a interpretar, salir de las dudas que se ha creado este término. Los cálculos de BTU en cuestión, eso es otro detalle que tenemos que discutirlo y compararlo con lo que ha salido en la reválida a la realidad. Potencia mecánica, que ya vienen siendo fórmulas, cálculos de consumo y contenido adicional que voy a estar añadiendo. Quiero hacer énfasis que toda la información que estamos proveyendo ha salido de estos dos libros de referencia, el Modern Refrigeration y el libro de Vázquez Chévere Tropical. De inmediato vamos a pasar al sistema doble etapa. Una de las preguntas, vamos a concentrarnos lo más que podamos en que el contenido que necesitamos para contestar preguntas correctamente. Y una de las preguntas que salió es que cómo se llama el sistema que utiliza dos compresores en serie. Esto ha creado una serie de polémicas, ¿verdad? Porque todos sabemos y si nos ponemos a pensar bien, dos compresores no podrían estar en serie porque estamos hablando que la descarga de uno sería la succión del otro y eso podría crear una complicación. Así que debe de haber una explicación y es la que tenemos aquí ahora mismo. El sistema que utiliza dos compresores en serie es este tipo de sistema. Sistema doble etapa. Contestación para fines de examen, sistema doble etapa es sistema que puede utilizar dos compresores en serie. Estos son sistemas que se utilizan para lograr temperaturas extremadamente bajas o temperaturas bajas. Aquí lo dice, estos sistemas alcanzan temperaturas entre los negativos 30 hasta el negativo 60. Y estos son grados Celsius. Aquellos que están repasando, pues hagan la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit para que puedan percibir, ¿verdad? Qué temperatura tan baja podríamos sentir en la diferencia en grados Fahrenheit. Casi siempre cuando estamos hablando de temperaturas extremadamente bajas, siempre vamos a utilizar la escala de Celsius. Utilizan los dos más compresores en serie. El compresor de la primera etapa es más grande que el de la segunda etapa y así sucesivamente. Los compresores de las etapas altas manejan un vapor de refrigerante más denso y el refrigerante es disparado por el compresor en la primera etapa llamado booster. Es succionado por el compresor de la segunda etapa. No hay condensación entre un compresor y el otro. Explicamos, o sea, que estamos hablando, si observan bien el ciclo, tenemos nuestro primer compresor que tiene una succión, una descarga. La descarga, obviamente, conocemos que debería ir, ¿verdad?, dirigido hacia lo que es el condensador, más sin embargo aquí entra a un enfriador intermedio. Este enfriador intermedio lo que va es a bajarle la temperatura parecido a un condensador parecido, pero no realmente idéntico, sino que le va a bajar un poco esa temperatura para poder ser succionado por el segundo compresor y así descargar y hacer el ciclo normal. Esto se busca una eficiencia en ese gas refrigerante para lograr los propósitos de temperatura baja. Todo está relacionado con el tipo de refrigerante y el sistema. No quiero convertir esto en una clase, simplemente es para que puedan identificar de cómo se le llama, ¿verdad?, a un sistema que utiliza dos compresores en serie. Pueden ser incluso más compresores.
Nuestro segundo tema es el sistema cascada. Han salido preguntas relacionadas a este sistema y a esto es lo que yo me refería en una introducción de que son sistemas que generalmente en el currículo escolar durante nuestra experiencia como estudiante o quizá dependiendo, ¿verdad?, la institución, pues este tema no suele hacerse con mucho énfasis y explicarlo al detalle porque son sistemas complejos, son sistemas que se podríamos verlo en la industria farmacéutica, sistemas que en mi experiencia, que llevo muchos años esto, lo he estudiado, lo hemos enseñado, pero yo físicamente nunca lo he visto, o sea, no he tenido la oportunidad de estar presencial uno. Y el día que tenga la oportunidad, fantástico, me va a encantar la experiencia. Pero la exposición que pueden tener los estudiantes en su rol como técnico de refrigeración, pues realmente no se espera que estén expuestos a este tipo de sistema y pues por eso no se le da énfasis en algunas instituciones. La institución donde yo estoy laborando actualmente es un grado asociado en ingeniería de refrigeración y por consiguiente sí tocamos estos temas y abarcamos mucho más profundo en cuanto a ello. Voy a estar tratando de explicarlo simplemente para que puedan entenderlo, aunque sea básico, y puedan tener un recordar mejor de qué se trata. La pregunta que ha aparecido ha sido ¿a cuántos grados funcionan los sistemas cascada? Y estoy leyendo, dice, son sistemas que proporcionan temperaturas en el rango de negativo 75 grados Celsius y dependerá del tipo de refrigerante. De eso ya lo hablé, al igual que el sistema anterior, dependen, todos estos sistemas van a haber una relación estrecha en qué tipo de refrigerante se esté utilizando. La referencia es obtenida de la página 75 del libro de Vázquez Chévere y según el examen de la reválida más reciente, el rango a escoger era negativo 50 grados Celsius. Así que estas son discrepancias que ocurren versus la información obtenida de los libros de texto a la selección a escoger en el examen de la reválida. Sistemas en cascada utilizan dos o más sistemas como se muestra en este dibujo. La función de la primera etapa es remover el calor del condensador de la segunda etapa. El intercambiador de calor que utiliza para interconectar un sistema con el otro es un evaporador de tipo inundado, por lo cual, por lo general, se utilizan diferentes refrigerantes para cada etapa. Debido a las bajas temperaturas que operan estos sistemas, los problemas causados en aceite son más críticos en los sistemas doble etapa, ya que el aceite puede congelarse y el evaporador de la segunda etapa. Lo que quiero que tengan en su mente es que esto es un sistema eh, separado, pero junto a la misma vez. Son dos sistemas, dos ciclos de refrigeración. Vamos a escribirlo aquí para que podamos ver. Vamos a colocar primero como el A, ¿verdad? Este es el sistema A y este es el sistema B. Voy a tratar de ser lo más simple posible para que puedan entenderlo. El sistema A usa un refrigerante X, ¿ok? Y el sistema B otro tipo de refrigerante. Obviamente el refrigerante de la primera etapa, o vamos, el primer refrigerante tiene unas limitaciones de temperatura. Y el refrigerante 2 o del equipo 2 también tiene unas limitaciones, pero tiene unas ventajas que puede llegar a unas temperaturas mucho más bajas, este tipo de refrigerante, ¿ok? Que es el objetivo de este tipo de sistema, lograr temperaturas extremadamente bajas, temperaturas que pudieran llegar hasta criogénicas, ¿ok? La idea del sistema A es proveer una temperatura ideal para que el sistema 2, identificado como el B, pueda tener unas condiciones de temperatura ideal para el refrigerante. Si seguimos el sistema A, descarga el refrigerante, entra a este separador de aceite y luego entra al condensador. Eso sencillo, todo el mundo lo puede comprender bien. Estamos hablando del ciclo de refrigeración.
pasa del condensador y ya conocemos que tenemos refrigerante líquido en alta presión. Pero, ¿qué ocurre? Va a llegar a esta válvula de expansión que tenemos aquí y luego entra este intercambiador de calor. ¿Ok? Este intercambiador de calor es el dispositivo en donde se entrelazan estos dos equipos, el A y el B. Nótense que para el sistema A, lo que vendría siendo el evaporador de este sistema, de este ciclo, es este intercambiador. Pero si hablamos del sistema B, lo que sería el condensador para el sistema B sería entonces el intercambiador. O sea que el intercambiador va a reaccionar en el ciclo A como evaporador y va a reaccionar en el ciclo B como el condensador. Y esto crea unas temperaturas ideales para que el refrigerante del ciclo B pueda funcionar correctamente. Todos sabemos qué es lo que ocurre en un condensador sencillo, ¿verdad? En un sistema sencillo. Depende de una temperatura en el ambiente para que pueda crear un diferencial de temperatura de aproximadamente 30 grados para que ese calor sea removido del condensador, el refrigerante baje su temperatura, se convierta de líquido de alta presión, se convierta de vapor alta presión a líquido alta presión y continúe su camino. Y luego llegue pues a la válvula de expansión, atomiza y se convierte en la parte del evaporador, lo que entendemos que el evaporador. O sea, que tenemos que para el sistema, tenemos que el evaporador, que se llama intercambiador de calor, va a crear una temperatura bien baja para que la temperatura del refrigerante, ¿ok? Del condensador del sistema número B pueda tener un diferencial en temperatura, una temperatura que remueva el calor de ese ciclo B para que pueda continuar su función, pueda continuar removiendo el calor en exceso que tiene el refrigerante de vapor en alta presión, reduciéndolo en líquido baja presión, en líquido alta presión y continuando su camino hasta la válvula de expansión, hasta este evaporador que tenemos aquí. Todo esto, la idea principal es lograr condiciones favorables para que el refrigerante del sistema B pueda funcionar correctamente en el ciclo B. Entonces, significa que tenemos que el ciclo B depende estrechamente del funcionamiento óptimo del ciclo A. Si el ciclo A no funciona, el ciclo B no va a trabajar porque las condiciones no están provistas. Y aquí viene otro detalle. Significa que para los efectos de equipo, del equipo en su totalidad, están funcionando en serie. Uno depende del otro. Si el equipo A funciona, el equipo B va a trabajar. Si no funciona, no trabaja el equipo B. El equipo B puede estar dañado, puede funcionar erróneamente y el equipo A puede estar trabajando bien, pero o viceversa no pudiera funcionar porque el equipo B necesita de unas condiciones de refrigerante mejores, ¿verdad? Que no las puede proveer el ambiente, que la puede proveer el sistema A. Espero que con esta breve explicación podamos entender, ¿verdad? Un poquito mejor de qué se trata los sistemas en cascada, cómo funciona. Es un tema bien interesante, pero como les dije, estos son equipos utilizados para temperaturas extremadamente bajas, utilizados por las farmacéuticas, laboratorios, en fin, son donde pudiéramos ver estos equipos funcionando. Pasemos entonces a lo que es compresor tornillo. La pregunta que ha aparecido, ¿cuál es la capacidad máxima de un compresor tornillo? Aquí puse imagen para que tuvieran un poquito de más énfasis, ¿verdad? De cómo es un sistema, este modelo de compresor. Son compresores utilizados para grandes
cantidad de toneladas de refrigeración o flujo, porque realmente se miden en flujo. Y tenemos aquí una imagen sacada del Modern Refrigeration en la página 163, donde especifica, ¿verdad?, que este es un sistema que se utiliza en equipos grandes de 20 toneladas en adelante. Las alternativas, según la información que me proveyeron a mí, las alternativas que han aparecido son alternativas de 40 a 700 toneladas. Es importante cuando usted esté tomando el examen, lea las alternativas que le están haciendo referencia para que pueda escoger bien. La referencia en el Modern Refrigeration dice que son de 20 toneladas en adelante. La selección que pueda haber para escoger, usted tiene que examinarla bien. Cualquier diferencia o no exista un contenido tal como expresa en el libro, pues ya podemos identificar que entonces existe un problema en, ¿verdad?, en la redactación del examen. Pasamos al término pop-down. ¿Qué significa este término? Pop-down es un proceso de recuperación de refrigerante utilizando el compresor del propio sistema o una bomba. Han habido preguntas de cómo se puede recuperar el refrigerante de un equipo de aire acondicionado y existen varias formas de hacerlo. Con una bomba externa, eso está en la que es la clase de la EPA. Usted tiene la licencia 608, si no, no pudiera estar tomando el examen el examen de reválida. Así que, si recuerda bien, existen unos métodos de recuperación de refrigerante, pero uno de esos métodos es utilizando el compresor del mismo equipo. ¿Ok? Y a ese término se le llama pop-down. Es uno de las formas de identificarlo. Este término lo podemos escuchar en sistemas de heat pump también, que es cuando tenemos un aire acondicionado que también funciona como calefacción, tiene un ciclo en el cual hace esta recuperación ¿verdad?, este proceso para poder descalchar o quitar el hielo que se va a alojar en la parte de la condensadora. Cuando hablamos de un sistema de calefacción, es una inversión que ocurre en los procesos, ¿verdad? Tendríamos el gas caliente entrando a lo que es el evaporador para poder proveer la temperatura que se desea en el interior del hogar, y lo que es el evaporador, lo que es el condensador, se convierte en el evaporador. Pero imagínense un evaporador en un ambiente frío, pues se va a congelar, va a ocurrir un congelamiento. Pues este ciclo, este sistema se encarga de hacer un bypass para inducir gas caliente a ese condensador a derretir el hielo. Y ese término lo podemos escuchar ahí también, lo que es pop-down. También este proceso lo podemos ver cuando un equipo de baja temperatura dentro de su ciclo de descarche utiliza este proceso para remover el gas refrigerante del evaporador y proceder a enviar gas caliente para descongelar. ¿Okay? Aquí le añadí una definición que aparece en el Modern Refrigeration, está en inglés, donde dice pop down es el acto que se utiliza un compresor o una bomba para reducir la presión del contenedor, o sea, del espacio del refrigerante, del sistema. Y aquí tenemos una ilustración de cómo se activa este ciclo en un equipo de refrigeración. Cuando se activa el proceso de pop down, se le da iniciar, nosotros podemos encontrar. Voy a poner la gráfica aquí otra vez. Le dio pop down. Nótense que cerró la válvula selenoide. Hay una señal que le cierra la válvula selenoide. El compresor continúa prendido hasta que logra recoger todo ese refrigerante que se encuentra en el evaporador. O sea, todo ese refrigerante, ese gas en vapor, lo recoge por completo y luego se apaga, se detiene porque tiene un interruptor de presión. Esto es bueno que también lo visualicen, porque los interruptores llamados como cutting o cotao, o son controladores de presión,
es importante que vean su función, una de sus funciones, para este efecto que se está buscando de que descarche. Este procedimiento se utiliza para vaciar el gas refrigerante que se encuentra en el evaporador. Luego se inyecta con una válvula de gas caliente para descongelarlo. Son procesos de descongelamiento. Espero que con esto puedan entenderlo mejor. Si acaso necesitan repetir, vuelvan a ver el video, así sucesivamente, pero van a tener también dentro de las plataformas que les proveo preguntas relacionadas con esto para que puedan practicarlo. Ahora vamos para el cálculo de BTU y aquí hay me podría extender mucho en este tema porque realmente es un horror que aparezca en el examen de la reválida términos como este y es un ejemplo que ha estado por varios años en la reválida y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo estimar una unidad de aire acondicionado de una residencia que tiene 3 cuartos, dormitorio de 10 por 10 por 8 y una sala comedor de 12 por 24 por 8? ¿Cuál sería la unidad que se necesita para la residencia? Podríamos entender, esto es fácil, o sea, podemos entender el concepto de lo que están buscando es calcular los BTU necesarios para esta residencia, pero la realidad es otra. Y voy a hacer unas anotaciones aquí para que puedan entenderlo. Antes de pasar a este factor, ¿verdad?, que tenemos aquí, ¿ok?, que es la forma genérica para buscar el resultado de esta pregunta. No sin antes señalar lo siguiente. El libro de Vázquez Chévere, aquí lo podemos ver en la página donde está, y el Modern Refrigeration, que viene siendo este que está aquí, ¿verdad?, y la página en donde está. Para poder obtener la cantidad de calor necesaria para remover de un espacio, nosotros necesitamos buscar más información. Se llama hacer un censo de calor, donde nosotros debemos determinar sí el espacio, pero también debemos determinar las condiciones de ese espacio, las condiciones a la cual va a estar expuesto. No es lo mismo tener un cuarto de, vamos a decir, 12 por 25 para un espacio, para una utilidad quizá de biblioteca o, vamos a decir, dormitorio, que para un gimnasio. Si ya cambiamos la condición, la utilidad de ese espacio, la carga de calor cambia significativamente. Esto sin mencionar la carga por iluminación o la carga por calor emitido por artefactos o electrodomésticos que estén dentro de esa área. Todos son emisores o todos van a proveer una cantidad de calor que se debe de considerar porque es una cantidad o es una carga que tú debes de tomar en cuenta para poder hacerle un censo y saber cuántos BTUs necesitas remover de esa área. Hay muchos más que pudiera comentar, pero quiero que sepan que el método correcto de hacer cálculos para remover calor de un área es utilizando unas referencias. Aquí a la parte de abajo le estoy colocando más información donde la referencia que se puede obtener es del manual J. ¿Ok? Para aquellos que sean nuevos y que quieran estudiar un poquito más allá de lo que es el examen de la reválida y quieren saber cuál es el método correcto de carga de calor, es utilizando como referencia esta herramienta. Se llama Manual J para cálculos residenciales. Su aplicación es estrechamente relacionada con condiciones que podemos ver en los Estados Unidos, pero es el método correcto y es el método que se debe de utilizar. El libro de Vázquez Chévere nos da un pequeño ejemplo aplicado para Puerto Rico, pero aún así pueden notar que se debe de considerar la exposición del sol, la cantidad de ventanas, la cantidad de personas, los enseres eléctricos, etcétera, etcétera.
Muy bien. Dicho eso, vamos entonces a lo genérico, ¿verdad? A lo criollo, por darle un título. Eh, por muchos años se han inventado diferentes formas de poder aproximarse a la cantidad de BTU necesario para un espacio en específico y se ha estado utilizando el factor de 70. Eso significa que para los efectos de este ejercicio nosotros descartamos lo que son los 8, el número 8, ¿verdad? Que es la altura, y solamente utilizaríamos 10 por 10 y lo multiplicaríamos por 70. ¿Lo ven aquí? Aquí podemos ver el 70. ¿Ok? Aquí cogí el primer ejemplo, por ejemplo, 1 de los cuartos, que mide 10 por 10, lo multiplico por 70, me va a dar a 7000 BTU. Si esos 7000 BTU lo multiplico por 3, porque son 3 cuartos, me va a dar 21000 BTU. Vayan haciendo sus cálculos para que puedan llegar a esta suma que voy a estar realizando. Si esos 3 cuartos en su totalidad suman 21.000 BTU, lo que me queda entonces es el comedor o sala comedor, que sería 12 por 24, me daría un total de, obviamente por 70, me daría un total de 20.160. A esos 20.160 yo le voy a sumar los 21.000 que me dio la sumatoria de los 3 cuartos de las 3 habitaciones y me va a dar como resultado este que está aquí, ¿verdad? Le sugiero que con un lápiz y un papel usted haga los cálculos para que pueda llegar a esta conclusión. Esto crea una eh, discrepancia entre incluso repasos anteriores donde se utilizaba una fórmula diferente, se dividía, hubieron varios métodos que incluso se realizaron buscando la alternativa correcta a esta pregunta. Ya sabemos que la forma correcta no se está realizando, sino es una forma genérica, pero entonces esta fórmula es la única que da un resultado que aparece dentro de las alternativas. Así que existe otra pregunta adicional donde habla sobre una habitación de 15 por 19. Pues de igual manera se utilizaría el factor de 70. Eso para los que están tomando el repaso van a tener preguntas relacionadas con este cálculo donde van a poder practicarla. Espero que con esto pueda dejar claro que el método ideal para hacer un censo de carga de calor se utiliza unos instrumentos de referencia, ¿verdad? Simplificándolo, ¿verdad? Para poder hacer un censo de carga de calor y hacerlo correctamente. Así que para el futuro de los técnicos, ¿verdad? Sepan que la forma correcta es utilizando otro tipo de referencia. Continuamos. Vamos entonces ahora a potencia mecánica. En este tema tenemos aquí como referencia una hoja del libro de Vázquez Chévere en la página 350 donde nos da de dónde se origina esta fórmula que tenemos aquí, ¿verdad? Caballos de fuerza. Y la pregunta que se le está dando como práctica es la siguiente. Se le desean levantar 880 libras a una altura de 150 pies en 2 minutos. ¿Cuántos caballos de fuerza son necesarios o requieren un motor? O sea, ¿qué tipo de motor necesitamos utilizar? Utilizamos la fórmula. Para esta fórmula no tengo mapas mentales. O sea, que los que están tomando el repaso conmigo saben que me gusta utilizar shortcut. Eh, eh, unos espacios cortos, algo que me lo simplifique. En esta ocasión no existe, así que es una fórmula que deben de relacionarla. Una de las maneras más fáciles de relacionarla es obviamente buscar esto que tenemos aquí, este 33.000. Es un numerito que cuando lo vean pues, van a poder identificarlo un poquito más fácil.
Aquí pues utilicen la herramienta que mejor les parezca para poder memorizar esta fórmula, en cuyo caso les salgan preguntas relacionadas con esto. Van a haber dos preguntas que pudieran tener con relación a esto y son las que vamos a estar viendo en estos momentos. No exactamente las preguntas, pero sí pueden estar establecidas con unos valores diferentes. Aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que vaciar la información. Aquí nos está diciendo que caballos de fuerza es igual a pies por libras dividido entre tiempo por 33.000. ¿De dónde sale esto? Aquí está la referencia del libro de Vázquez Chévere. Para que quieran estudiar un poquito más, pues vayan a esa referencia. Nosotros nos vamos a concentrar con lo que nos dan ya. Tenemos que entonces vamos a buscar los pies, ¿verdad? En la distancia, ¿verdad? Pie, 150, que estaba por acá. Vamos a marcar por aquí. Estos son los pies. ¿Ok? Estamos aquí. Mírenlo aquí, los pies. ¿Ok? Por 880, que son las libras. Las libras, está aquí. Las ponemos aquí. El tiempo, que fueron 2 minutos, lo tenemos aquí. Y 33.000, que es un factor que ya nos da la fórmula. Pasamos esas multiplicaciones, las simplificamos en esta área, ¿verdad? Las dividimos y nos da como resultado los 2 caballos de fuerza que tendría ese motor. ¿Ok? Así básicamente que funciona esta fórmula. Obviamente hay que practicarla. Usted puede bien sea cambiar los valores para que pueda utilizar la fórmula. Con simplemente cambiar los valores ya usted va a tener una matemática diferente. Ok. Tenemos otro ejemplo aquí. Tenemos una carga que pesa, una carga que pesa 2.500 libras y hay que elevarlo a 300 pies en 5 minutos. Esta pregunta en particular, esta que está aquí, me gustaría que le hicieran un enfoque, ¿verdad? Porque sí me han confirmado de que han tenido preguntas relacionadas a eso. Usted lo que va a hacer es vaciar la información. Mírenlo aquí, la tiene. Va a hacer lo mismo que se hizo en este ejercicio, lo va a hacer aquí. ¿Ok? Esa la deje en blanco para que usted la realice y tenga material a practicar. ¿Ok? Vamos entonces a pasar con el siguiente tema. Vamos a borrar todo esto que tenemos aquí. Si existiesen duda con relación a esto, los estudiantes que están tomando el repaso con este servidor saben que tienen unas preguntas de prueba donde van a tener que utilizar este tipo de fórmula. El resultado, 4.54. Si llegaste a ese resultado, fantástico, lo hiciste bien. Cálculo de consumo en kilowatt hora. La fórmula. Esta es la fórmula. Siempre y hagan sus anotaciones. Recuerden que esto es un update del repaso, que es bueno que vayan haciendo sus apuntes, especialmente en las preguntas que se están formulando para que vayan repasándolo. Un equipo que su placa indica un consumo de 250 watts. Este equipo es utilizado 5 horas por día. La fórmula, watts por hora dividido entre 1000 nos va a dar kilowatt hora. Simplemente vamos a tomar, igual que como hicimos en ejercicios anteriores, siempre para poder utilizar una fórmula, la pregunta tiene que tener el contenido necesario para poder vaciarla. De lo contrario, no vas a poder usarla. Tomamos los 250. Vamos a colocar esto por aquí. Estos 250 que tenemos aquí, lo colocamos acá. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por 5, porque 5 eran las horas que tenemos aquí. Los dividimos, ¿ok? Y nos va a dar 1.5 diario. Si nosotros quisiéramos sacar por días, por horas, por días o por mes, pues entonces nosotros este resultado lo vamos a multiplicar por la cantidad de días que entendamos o queramos investigar. Si son por 30 días, pues usted va a multiplicar
el 1.5 por 30 y el resultado sería a base de 30 días. ¿Okay? Hay fórmulas que pueden extenderse o verse más complicadas, pero se puede simplificar aún más. Y esto es una manera de simplificarlo, ¿ok? Donde usted puede, al final, cuando usted tiene ya los kilowatts diarios, ¿ok? Pues entonces usted puede multiplicarlo y sencillamente sacarle ese valor al mes. Puede sonar, profesor, le suena fácil, ¿verdad? Porque está explicando solamente esta fórmula, pero a esta fórmula le tenemos que añadir otras fórmulas que tenemos que estudiar, como lo que es circuito en serie, circuito en paralelo, resistencia, la ley de Ohms, la ley de Watts, todo este tipo de fórmulas, pues ya empieza, si lo vemos como un macro, empieza a ser una cantidad bastante extensa y entiendo su situación y entiendo que es algo que conlleva, que debe de estudiar lo suficiente. Pero de eso se trata todos los exámenes. Los exámenes siempre van a buscar evaluar al estudiante su capacidad de conocimiento, ¿verdad? Y así es como son los exámenes. ¿Qué capacidad usted tiene para poder recordar todo este tipo de información? Claro está, esto del cálculo de consumo y entre otras cosas, pues generalmente se inclinan más a los técnicos peritoelectricistas que pueden estar más relacionados al uso constante de esto y hacer este tipo de cálculos, no los técnicos de refrigeración. Pero ha salido en la revalida, así que tenemos que cumplir con estudiarlo. Esta es otra forma que es el cálculo de consumo en kilowatts hora, pero ya aquí tenemos una diferencia y la diferencia radica en que tenemos los amperes, es el consumo en amperes, cómo consume, a diferencia de la fórmula anterior donde los amperes no estaban incluidos ni tampoco el voltaje, simplemente nos estaban dando los watts de inmediato, o sea, la cantidad en watts. Y eso pues no lo simplificaba. Pero en esta ocasión tenemos algo que tiene más información, ¿verdad? Aquí estamos viendo la fórmula. Esta es la base por horas por día. Recuérdense que el cálculo por día, nosotros podemos dejarlo para lo último. Aquí es donde yo les digo que depende de la destreza que usted quiera utilizar utilizando la fórmula, pues hay cosas que puede dejarlo para lo último y luego el resultado multiplicarlo por la cantidad de días. Pero siguiendo este ejemplo que le estoy colocando aquí, lo he puesto a colores, ¿verdad? Para que pueda identificarlo bien. 240 voltios, consume 15 amperes, se prende 6 horas diarias durante 30 días al mes. El kilovatio cuesta 0.07 centavos. ¿Cuál es el consumo y costo de este ejercicio? Pues aquí lo vemos expresado. Primero cogemos la fórmula. Ya ustedes saben que siempre tenemos que tener la fórmula. Para aquellos que están en mi clase, pues utilicen el mapa mental y si ya el mapa mental que usted ha practicado múltiples veces lo puedes realizar fácilmente, pues mire, lo que tiene que añadirle 2 o 3 fórmulas más adicionales para que pueda estar tranquilo en cuanto a este tema. Porque una vez que usted tiene la fórmula, el resto es vaciar la información. 240 lo bajamos, los 15 amperes lo multiplicamos, hacemos nuestra división, obviamente tenemos que multiplicar por 6 por 30. Esto es yéndonos rápido con el concepto, ¿sabes? Miren, esto es una forma. Nosotros podríamos coger 240 por 15 primero, lo dividiríamos y pudiéramos hacer un despeje un poquito más largo, pero si lo hacemos un poquito más corto el camino, como ustedes conocen, me gusta hacer, camino corto, pues este es el camino corto. 240 por 15 por 6 por 30, este es el resultado, lo divides entre 1000 y ya te dio directamente los 648 kilowatts del consumo. Ok, pero esto es una parte, esta es la primera parte, ok, para poder calcularlo. Luego viene la segunda parte, que es esta que está aquí, ok. Una vez que usted tiene el costo, que es este que está aquí, lo va a multiplicar por los centavos
del kilowatt y te va a dar entonces el costo de 45.36 a los 30 días, ¿ok? Porque ya usted había calculado, había hecho ese cálculo a base de 30 días, ¿ok? Como pueden notar, esto es así, es cuestión de tener la fórmula para vaciarla y poder hacer el ejercicio y contestarlo correctamente, ¿ok? Esta pregunta que estamos discutiendo ahora está bien aproximada, ¿verdad? A las que ha salido en la reválida, así que es bueno que también pues hagan sus anotaciones, ¿ok? Ahora vamos con el control flotador de baja. Ok, esto lo estoy añadiendo, no estaba en los temas que se discutieron, porque pues habíamos tenido una serie de preguntas en donde pues la interpretación que pude recibir era que desconocíamos qué era esto. Así que vuelvo a traer el libro de referencia de Vázquez Chévere, página 167, y dice lo siguiente. En estos sistemas, la válvula de expansión alimenta el refrigerante líquido a baja presión en un tanque o acumulador, en lugar de alimentarlo directo al evaporador. O sea, hay una diferencia al ciclo normal. Se utiliza una válvula de expansión de tipo flotador en el lado de baja. ¿Okay? O sea que la válvula flotador es un tipo de válvula de expansión según expresa Vázquez Chévere en su libro. El líquido a baja presión es luego enviado al evaporador mediante una bomba. La mezcla de líquido y vapor de refrigerante que sale del evaporador regresa al tanque y así continúa el ciclo predeterminado, ¿verdad? En este sistema. Aquí añado otra información adicional, básicamente recalca lo mismo, ¿verdad? Esto que tenemos aquí. El flotador en el lado de baja presión es un eficiente, aunque simple, control de refrigerante. Se utiliza para mantener el nivel constante de líquido refrigerante. Y esto es lo que más importante debe uno recordar. Válvula flotador, aquellos que saben cómo podemos tener un mapa mental o cómo memorizar lo que usted va a relacionar, flotador lado de baja o válvula flotador, relaciónenla, ¿verdad? Como un control de flujo de refrigerante líquido en el evaporador. ¿Okay? No solamente lo podríamos tener de esa forma, hay otras formas, pero para efectos del examen, pues recuerden de esa manera. ¿Ok? Con esto, pues, culmino con lo que son estos detalles, ¿verdad? De adicionales que estamos trabajando para reforzar lo que es el examen de la reválida y prepararnos mejor. Durante nuestra próxima clase vamos a tener mucho más contenido, más fórmulas, especialmente fórmulas relacionadas, como le mencioné, al circuito en serie, circuito en paralelo, pero eso lo veremos en nuestra próxima clase. Hasta luego.